Buenas, mi nombre es Kimberly Banda y el día de hoy le voy a hablar sobre el capítulo 1 y 2, la promesa de más instituciones globales. Los burócratas internacionales son aquellas personas que ocupan un puesto en la administración pública, en especial se encargan de la tarea administrativa. Estos son también conocidos como aquellos símbolos sin rostro del orden económico mundial. Las reuniones de los oscuros tecnócratas en temas como los préstamos preferenciales o las cuotas comerciales se han transformado en escenarios de múltiples batallas callejeras y grandes manifestaciones. Una de las protestas realizadas en Seattle de la Organización Mundial del Comercio en el año 1999 hizo que creciera el movimiento y la furia de los participantes de dichas protestas. Casi todas las reuniones realizadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OMS traen como consecuencia grandes disturbios y manifestaciones, lo cual puede traer repercusiones como la que sucedió en Génova en el año 2002, donde a raíz de estas manifestaciones murió una persona, en este caso una mujer. Las protestas contra la globalización no son un tema nuevo del cual hablar, ya que estas se manifiestan en gran manera en los países subdesarrollados como consecuencia de que les impone impuestos de una manera abrupta. Estas protestas han dado su fruto, ya que los políticos analizan mejor las ventajas y desventajas que está trayendo la globalización, si realmente está cumpliendo con el objetivo que se tenía primordialmente. Le voy a mencionar algunas de las ventajas que ha traído la globalización. Una de las ventajas que ha traído la globalización se puede mencionar la apertura del comercio internacional a varios países. Esto favoreció para que los países crecieran en gran manera y de una manera más rápida de lo que se esperaba. Gracias a la globalización muchas personas pueden vivir más tiempo de vida y con un estatus de vida superior. De la misma forma ha traído ventajas que para muchas personas del occidente lo ven como una explotación el trabajar en fábricas, pero para dichas personas que trabajan en esas fábricas muchas veces lo ven como una oportunidad, ya que no deben de trabajar en el campo, y para ellos esto es una ventaja. De igual manera, gracias a la globalización se firmó un tratado anti-minas y esto ayudará a que niños y adultos no mueran a causa de esto. De igual manera, gracias a la globalización se abrió el mercado lácteo de Jamaica a las importaciones de Estados Unidos, donde pueden comprar la leche de manera más barata, y así las personas pobres que no podían tomar leche antes pudieron hacerlo, ya que en el mercado nacional era muy caro el comprar la leche, y esto sucedió en el año de 1902. Así como para muchas personas la globalización trae desventajas, para otras ha traído muchas ventajas, también el ámbito de la comunicación y la tecnología, porque pueden aprender. Las promesas que nos ofrecen el Banco Mundial, el cuartel general de Fondos Monetarios Internacional, ambas con distintas premisas, confunden la opinión pública, en donde uno se dedica a erradicar la pobreza y el otro a preservar la estabilidad global. En esta se ve como la mayoría de los que trabajan en dicho lugar no cumplen
sus verdaderos objetivos. Mientras esto sucede, millones de personas viven en pobreza extrema con tan solo $1 o $2 al día. A la vez se ve como hoy en día suceden las guerras tecnológicas, las cuales se dan para suprimir el contacto físico y arrojan bombas de millones de kilómetros donde no ven las afectaciones directamente que suceden cuando hacen este tipo de acciones, en donde afectan a millones de familias y sin importarles. También de igual manera se da la administración económica, en donde una persona desde la comodidad de su hogar puede forzar innecesariamente políticas las cuales pensaría si estas afectaran a alguno de sus familiares, pero como muchas veces no es así, las hacen sin pensar en los demás. A la vez, para lo que se piensa que se debe hacer para erradicar la pobreza en los países, es que se debería de trabajar con los países en desarrollo para aplicar estrategias utilizadas en los países desarrollados a favor del interés de los países subdesarrollados. Gracias. Título 3. Libertad de elegir. La austeridad fiscal, la privatización y la liberalización de los mercados fueron los tres pilares aconsejados por el Consejo de Washington durante los años 80 y 90. Las políticas del Consejo de Washington fueron diseñadas para responder a problemas muy reales de América Latina. En los años 80, los problemas de dichos países habían tenido a menudo grandes déficits. La privatización. Este es el argumento a favor de la privatización, la conversión de empresas públicas en privadas. Sin embargo, existen importantes predicciones que deben ser satisfechas antes de que la privatización pueda contribuir al crecimiento económico. La liberalización. El único aspecto de la liberalización que goza de amplio respaldo, al menos entre las élites de las naciones industrializadas adelantadas, es la liberalización comercial. Se supone que la liberalización comercial expande la renta de un país porque desplaza los recursos de empleo menos productivos a más productivos. El papel de la inversión extranjera. La inversión extranjera no es uno de los tres pilares del Consejo de Washington, pero es una parte clave de la nueva globalización. Las empresas extranjeras aportan conocimientos técnicos y acceso a los mercados de los exteriores y abren nuevas posibilidades para el empleo. La inversión extranjera directa ha cumplido un papel importante en muchos países, pero no en todos. Casos de éxito es en el desarrollo del país como Singapur y Malasia, e incluso China. Dicho esto, hay aspectos negativos reales. Cuando llegan las empresas extranjeras, destruyen a los competidores locales, frustrando las ambiciones de pequeños empresarios que aspiran a animar la industria nacional. Secuencias y ritmo. Muchos de los errores en las secuencias reflejaron confusiones básicas tanto de los procesos económicos como políticos, confusiones particularmente asociadas con los seguidores del fundamentalismo del mercado. Por ejemplo, muchos de los países tienen juntas de comercialización que compran productos a los agrícolas y lo comercializan local e internacionalmente. Son a menudo fuentes de ineficiencia y corrupción, y los agricultores perciben solo una fracción en el precio final. La economía y filtración. Una parte del contrato social completa la equidad, que los pobres compartan las ganancias de la sociedad cuando crece y que los ricos compartan las penurias
en momentos de crisis. La política del Consejo de Washington casi no prestaron atención a cuestiones de distribución o equidad. Prioridades y estrategia. El FMI batalla contra los eventos tipos impositivos sobre los ricos y señala que destruye los incentivos, pero no dice prácticamente nada sobre los impuestos ocultos. La reforma agraria adecuadamente implementada que asegure que los trabajadores no solo tengan tierra, sino también acceso al crédito y al servicio de extensión, que les enseñen cómo utilizar las nuevas semillas y técnicas de plantación. Capítulo 4. La crisis del Estado asiático como las políticas del FMI llevaron al mundo al borde de un colapso global. Las crisis financieras que estallaron en Asia a mediados de 1997 ya han quedado atrás, y las economías afectadas experimentan una vigorosa recuperación que no ha sido espontánea, sino que es el resultado de la tesonera aplicación de medidas políticas económica por parte de los países afectados y de respaldo financiero en gran escala otorgado por la comunidad internacional, especialmente en el marco de programas respaldados por el FMI para Corea, Indonesia y Tailandia. También Filipinas y Malasia experimentan una viva recuperación económica. Si bien en visión retrospectiva, el asesoramiento de política económica brindado por el FMI a esos países en el periodo de emergencia no fue impecable. Se introdujeron sin dilación correctivos y mecanismos de adaptación a las circunstancias, y las estrategias adoptivas permitieron restablecer la confianza y la estabilidad en el mercado financiero e hicieron posible la reanudación del crecimiento económico. En la mayor parte de los casos, antes de que finalizara en 1998. La persistencia de la recuperación y el mantenimiento a largo plazo del proceso de recuperación de la pobreza depende en forma decisiva de una continua estabilidad macroeconómica y de la firme aplicación de reformas estructurales clave. Capítulo 5. ¿Quién perdía a Rusia? La crisis de 1998. En mayo de 1998 y ciertamente en junio, era evidente que Rusia iba a requerir ayuda para mantener su tipo de cambio. En pocas semanas la cifra trepó hasta el 50%, incluso cuando el gobierno se comprometió a repagar su deuda en dólares, debió ofrecer altos tipos de interés. El rendimiento de la deuda pública rusa, denominada en dólares, crecido de algo más del 100% a casi el 50%, 45 puntos por encima de lo que el Estado norteamericano debía pagar. El rescate. La evidencia de la corrupción en Rusia era palpable. El análisis de la corrupción llevado a cabo por el propio banco había identificado al país entre los más corruptos del mundo. A pesar de la intensa oposición de su propio personal, el banco se vio sometido a una enorme presión política de la administración política de Clinton para prestarle dinero a Rusia. El banco se las ingenió para alcanzar un arreglo y anunció un préstamo muy abultado por tramos. El fracaso. 3 semanas después del préstamo, Rusia anunció una suspensión de pago unilateral y la devaluación del rublo. La moneda se hundió. En enero de 1999, el rublo había caído en términos reales efectivos más de 45 desde su nivel. Los anuncios del 17 de agosto
precipitaron una crisis financiera global. La recesión de Brasil se agudizó y finalmente ahí hubo una crisis monetaria. Ecuador y Colombia dieron un paso adelante y cayeron en la crisis. Ni siquiera Estados Unidos quedó indemne. Más pobreza y desigualdad. En 1999, apenas el 2% de los rusos estaba en la pobreza. A finales de 1998, ese porcentaje había trepado hasta el 23,8%, según el estándar de $2 diarios. Más el 40% del país contaba con menos de $4 diarios, según la encuesta del Banco Mundial. Capítulo 6. Leyes comerciales injustas y otros pagos. El contemplar de la transición como último asalto entre el combate entre el bien y el mal, entre los mercados y el comunismo, produjo problemas de ultrajo. El FMI y el Tesoro de Estados Unidos trataron a la mayoría de los comunistas como desdén y desconfianza, salvo unos pocos que se convirtieron en sus aliados. Capítulo 7. Mejores caminos hacia el mercado. Cuando los fracasos de las estrategias de reforma radical en Rusia y otros lugares se han vuelto cada vez más obvias, quienes las recomendaron alegan que no tenían otra elección. Sin embargo, habían estrategias alternativas. Esto se evidenció nítidamente en una reunión en Praga en septiembre de 2000, en la cual revisaron sus experiencias antiguas funcionarios de diversos países del este de Europa, tanto los que cosecharon éxitos como aquellos cuya educación fue desilusionante. El gobierno de la República Checa, con Václav Klaus a la cabeza, obtuvo inicialmente una óptima calificación desde el FMI gracias a su política de privatización rápida, pero su manejo de todo el proceso de transmisión dio como resultado un PIB que a finales de los 90 era inferior al nivel de 1989. Los funcionarios de su gobierno dijeron que no tuvieron otra elección que las políticas que adoptaron, pero están afirmando que fue cuestionada por oradores provenientes de la República Checa y de otros países. Había alternativas. Otras naciones favorecieron opciones diferentes y existe un vínculo claro entre las opciones y los distintos resultados. Polonia y China recurrieron a estrategias diferentes de las aconsejadas por el Consejo de Washington. Polonia es el país de más éxito entre los del este de Europa. China ha experimentado una tasa de crecimiento mayor la de cualquier otra gran economía del mundo durante los últimos 20 años. Polonia empezó con una terapia de choque para controlar la hiperinflación y llevarla hasta niveles moderados, y su empleo inicial ilimitado de esta medida ha llegado a muchos a pensar que cabe incluir su traducción entre las de la terapia de un choque, pero esto es un completo error. Capítulo 8. La otra agenda del FMI. Los nada exitosos esfuerzos del Fondo Monetario Internacional durante los años 80 y 90 plantean problemáticos interrogantes sobre la manera en la que el fondo enfoca el proceso de globalización, esto es, sobre cómo consigue sus propios objetivos
y cómo procura alcanzarlos como parte de su papel y misión. El FMI cree que está realizando las tareas que le han sido asignadas: promover la estabilidad global, ayudar a los países subdesarrollados en la transición a conseguir no solo la estabilidad, sino también el crecimiento. Hasta recientemente el FMI debatía sobre si debía atender a la pobreza. Era la responsabilidad del Banco Mundial, pero en la actualidad la ha incorporado también, al menos retorcidamente. Creo que no obstante que ha fracasado en su misión y que los fracasos no fueron meras casualidades, sino consecuencias del modo en que entiende su misión. Hace muchos años, la célebre frase del presidente de la General Motors y secretario de Defensa, Charles E. Wilson: lo que es bueno para la General Motors es bueno para el país, se convirtió en el símbolo de una misión particular del capitalismo estadounidense. El FMI a menudo parece favorecer una visión análoga, lo que la comunidad financiera opina que es bueno para la economía global es realmente bueno para la economía global y debe ser puesto en práctica. Esto es verdad en algunos casos, pero en muchos otros no lo es. En algunas circunstancias, lo que es la comunidad financiera cree que favorece sus intereses en verdad. No lo hace porque la ideología predominante del libre mercado. Capítulo 9. Camino al futuro. La globalización actual no funciona. Para muchos de los pobres de la Tierra no está funcionando. Para buena parte del medio ambiente no funciona. Para la estabilidad de la economía global no funciona. La transición del comunismo a la economía del mercado ha sido gestionada tal que, con excepción de China, Vietnam y algunos pocos países de Europa, con la pobreza ha crecido y los ingresos se han hundido. Para algunos la solución es muy sencilla: abandonar la globalización. Pero esto no es factible ni deseable. Como se apuntó en el capítulo número 1, la globalización también ha producido grandes beneficios. El éxito del este asiático, que se basó en la globalización, especialmente en las oportunidades del comercio y los mayores acceso a mercados y tecnología. La globalización ha logrado mejoras en la salud y también una activa sociedad civil global que batalla por más democracia y más justicia social. El problema no es la globalización, sino el modo en que se ha sido gestionada. Parte del problema radica en las instituciones económicas internacionales como el FMI, como mencioné en el capítulo 4, el Banco Mundial y la OMC, que ayudan a fijar las reglas del juego. Lo han hecho de forma que por lo general han favorecido los intereses de los países industrializados más avanzados, más que los del mundo en desarrollo. Y no es solo que hayan favorecido esos intereses, a menudo han enfocado la globalización desde puntos de vista particulares, estrechos, moderados, conforme a una visión específica de la economía y la sociedad.